La actriz confirmó que volverá para Navidad y no tiene ningún problema legal, pero esperaba que se fuera el anterior presidente. La actriz Kate del Castillo confirmó que volverá a México para la próxima Navidad luego de 2 años de no pisar el país por la polémica que enfrentó tras su encuentro con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Durante una presentación en Miami de su marca de tequila, Kate habló con los medios de comunicación sobre su situación legal y también sobre sus planes de realizar una serie o documental sobre El Chapo. Comentó que planea llevar a sus papás varias botellas de su tequila y también ir a comer tacos con ellos. Voy a estar ahí para diciembre, para pasar Navidad con mis padres, explicó al programa Ventaneando. Señaló que tomará unos días de descanso en su casa de Los Ángeles para después volver a México, en donde permanecerá alrededor de una semana. Kate habló de lo que planea hacer a su llegada. Ir a casa de mis papás y llevarlos a una taquería. Me muero por comer unos tacos mexicanos, unos frijolitos de la olla. La protagonista de La Reina del Sur comentó que llegará a México sin señalamientos y con el caso en su contra cerrado legalmente. No necesito favores porque no he hecho nada malo. Voy a regresar a México porque es mi deber como mexicana. Estaba esperando que se fuera el presidente anterior por consejo de mis abogados, pero no necesito ninguna aprobación de nadie. Kate habló además de su idea de narrar la vida del Chapo en un documental o serie y recordó que solo ella y Sean Penn tienen la autorización del narcotraficante para hacerlo. Aceptó que no es un capítulo cerrado en su vida y la relacionarán con eso siempre, aunque no se arrepiente. Que quede clarísimo, no me arrepiento. Por ahora no tiene muchas ganas de hacer un documental, pero considera que es algo que hará pues por ese asunto arriesgó su vida. Confirmó además que demandó a la administración anterior del gobierno por haber filtrado información que la criminalizó, que su reputación fue dañada durante una persecución política que se echó a andar en su contra durante el gobierno pasado, después de reunirse, en octubre de 2015, con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En enero de 2012, Kate del Castillo creó polémica en Twitter al publicar un mensaje dedicado al Chapo. La actriz escribió entonces que no creía en la religión, el Papa, el Vaticano, el matrimonio, ni en la sociedad que la juzgaba. Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades. Señor Chapo, ¿no estaría padre que empezara a traficar con el bien? 4 años después, Del Castillo volvió a desatar otro escándalo cuando se supo que había tenido un encuentro con el narcotraficante y con el actor Sean Penn. De hecho, Sean Penn publicó en la revista Rolling Stone una entrevista con el Chapo y un relato de la travesía que significó llegar hasta él.